Bienvenidos a todos. Welcome everyone to the 7th ESCOP conference on the 25th anniversary of the Society. It is clear that almost 1,000 participants who have registered so far are interested in understanding how the mind works and how the brain gives rise to the mind. These questions are important ones, not only from the point of view of increasing our knowledge, which is itself a very significant enterprise, but also because they have very important consequences for our daily lives, especially in areas such as health and education. I stress this because in the opening ceremony today, we have not only scientists, but are accompanied by journalists and other local citizens from many different walks of life. With this meeting, as with other scientific events organized by the BCBL, one of our chief motivations is to share our science with the general public. The first event of this conference is in fact also the 5th edition of our Brain Talks for the city. All of them very well received so far, which is gratifying and shows how all kinds of people nowadays are interested in developments in mind and brain research. You are probably aware that as well as the scientific program, we also have a special feature of this meeting related to our local context called Pinchos on My Mind, when gastronomy meets cognitive psychology. This event tries to combine science and pleasure in a city that is well known for the high quality of its many award-winning restaurants. However, I'm not going to uncover the mystery of this event now, as you will soon discover it for yourselves. On the scientific side, the program contains 5 keynote talks, 2 plenary symposiums, one a joint initiative of the APS and the ESCOP entitled Where is Embodiment Going? And the second one organized by SCAN, the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience, entitled Feedback Processing and the Brain. In addition, there are 32 symposiums, 156 oral presentations, and 358 posters, scheduled in 7 parallel sessions. It's a packed program, indeed, and one that promises to be very productive in terms of discussions, information sharing, and we hope generating new ideas. As you can imagine, organizing so many presentations has involved many restrictions and constraints. This is inevitable in a meeting of this nature. We have tried our best to accommodate people's wishes, and we hope we have succeeded most of the time. However, in the few cases where we could not do so, I am sure you will all understand the multiple constraints we have to deal with, and sincerely I wish you still enjoy the conference. The planning and organization of this event has involved the effort of many people that I would really like to thank. Firstly, I would like to express my deep gratitude to the members of the scientific and the organizing committees. In addition, I would like to especially thank the people involved in the day-to-day activities of the conference organization. They deserve a very special mention. Leire, Maider, Eider, Pavel, and John, I cannot imagine the conference running without them. I would also like to thank all the research assistants and PhD students who will be helping during the meeting and who are a very important part of the running this conference. Finally, I would like to thank our sponsors who support this event: the Basque government, the Gipuzkoa government, the local government, the MISIN, the Ministry for Science and Innovation, and the Experimental Spanish Society, and also the collaboration from the Basque Culinary Center. We all hope the conference runs smoothly and everyone enjoys it, and I'm sure this will be the case. However, one important aspect of achieving this goal is to keep to the schedule. Therefore, I would like to ask the chairs of symposia and oral presentations to be strict with the timing, so that people are able to alternate between sessions. It is also very important to have the talks ready to start on time, so please remember to upload your presentation onto the central server the day before your talk and check with the technicians that it's working properly before the time for your talk.
This will help us to ensure that everyone can attend the sessions they are interested in. Ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure and an honor to host the 7th ESCOP conference on the 25th anniversary of the Society. I truly hope you will greatly enjoy the conference and that your stay in our beautiful Donostia, San Sebastián, is a fascinating and memorable one. Thank you very much for your attention. Welcome to everybody, and thank you very much, in particular to the Manuel Carreiras and the BCBL people who have made possible that we are here today. Perhaps many of you don't know that this conference was scheduled for 2013 and that Manuel accepted to move it ahead 2 years with quite short notice. And this has meant that he has had to work a lot so that the conference is taking place today here. I also want to mention the fact that our society is approaching a moment where, on the one hand, different societies are appearing that may compete with us in the sense that they cover fields that are shared with ESCOP. On the other hand, in particular from big societies, but also from smaller ones, there is these movements of approaching each other and trying to build bridges. As Manuel mentioned, in this Congress, there are 2 different events that show these movements. On the one hand, from one relatively, well, not relatively, a really big society, which is the Association for Psychological Science, that is this workshop together with the ESCOP on embodiment. And on the other hand, a relatively new and much smaller society that is organizing with us another symposium. The idea is that in the future, we will see that the different societies are approaching each other, and there is also a movement across Europe trying to put up something that is called psychology, and not seeing as some isolated and relatively non-communicated sub-communities, but something that will work all together. So the last thing that I want to say is that to me, it's a special pleasing coincidence that today I am the president of this society, and Manuel, who is one of my closest friends, is the president of the organizing committee. Also, it's a pleasure that this meeting is taking place here in Donostia, because it's a city with whom I share a lot of relationships going through Manolo and in general with the Basque Country. And the fact that we have reached the 25th anniversary is a special occasion to be particularly happy. And I hope that this Congress will show that we have reached this silver age. And from now on, we have to go to a golden age of cognitive psychology. Thank you very much. Ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik. Welcome to everybody, and thank you very much for coming to San Sebastián, to the Basque Country, and to this Congress. Welcome to everybody, and thank you very much. Bienvenidos a todos y a todas, y muchísimas gracias por haber acudido a este Congreso. It is a great honor to participate in this Congress organized by the European Society for Cognitive Psychology. Thank you very much for those responsible for the selection of Donostia San Sebastián as the site for this important scientific event. The Basque regional government is deeply concerned about both our educational system and our research community.
The present financial crisis must be overcome throughout better educated people and increasing efforts for new knowledge generation. The employment of the future in developed countries will be created and sustained by qualified professionals and entrepreneurs. The Basque Country comes from an industrial past based on heavy industries intensive on raw materials and energy. And now our initial efforts to evolve from this situation towards a more efficient, sustainable, and higher added economy have been supported on incremental improvements and importing foreign technologies. But our future welfare must be built on more radical approaches. Drastic changes are required, and this implies new targets and dealing with new challenges. The Basque Country, as the rest of Spain or Europe, requires people fluent in 3 or even more languages. Smart and cultivated persons are required to lead all the substantial modifications our societies are suffering and must deal with in the very near future. High added value industries and services are increasingly based on human talent and creativity in order to solve complex problems using competently new powerful technologies. Cognitive sciences are playing a very important role in many areas of this paradigm change. Our computer scientists are working together with neurologists. Our educators must collaborate with psychologists, or our system engineers must get innovative ideas and inspiration from biosystems experts. So be sure that your contributions as cognitive psychologists are crucial to innovate in the right direction at the schools, colleges, or all type of institutions. New 2.0 tools imply new approaches to teaching and learning. Multilingual education will succeed if your research helps our educational system to integrate adequately this language learning inside the whole educational process. So please, keep on dedicating your best efforts and your stronger commitments to your areas of expertise, because we need all your intelligence and hard work to meet our society's best expectations. Brain, cognition, and language are important areas of research for us. Its crucial relevance motivated the creation of a new research center here in San Sebastian under the leadership of Professor Manuel Carreiras, and where modern and expensive equipment has been incorporated to facilitate the research activities of very smart scientists from all over the world. I am convinced that this center will become one of the most advanced nodes of the World Cognitive Research Network. As most of you probably know, we are a bilingual society. Both Spanish and Basque are official languages in our community. Even if there are other regions in Spain with similar situations, ours is the most challenging one because Basque roots are totally different and have no connection with Latin or other Indo-European languages. Globalization implies also the requirement of English fluent usage by our population, and as a result, we are moving all our educational system towards a trilingual one. And in this area, in this specific area, scientific contributions from your community are compulsory in order to succeed. Our commitment with research and development can be evaluated through the enormous effort the Basque administration and other institutions in this country are carrying out, increasing the budget supporting these activities in a period of decreasing public money availability. Our region dedicated 2% of its GDP when we arrived, and we plan to increase this figure up to 3% in the near future, as it is recommended by the European Commission. This is our most important stake for a healthy, prosperous, and sustainable future.
As a result of these priorities, we will offer good opportunities for our most talented young people vocationally interested in a scientific or technological research career. But we also try to offer excellent opportunities to talented researchers from all over the world interested in our university systems or in our research centers. Please enjoy this conference and also Donostia San Sebastián and the whole Basque country. We are very happy because of your visit and wish you a fruitful and enjoyable stay here. Thanks to the Basque Culinary Center and to Andoni and Eneko for the effort they are made in order to prepare what will be the next part of this initial activities of this Congress. And to end this short presentation, I must say that it is a great honor to declare open this SCOP Congress. Thank you for your attention, and I am sure that this opportunity will be an excellent one, trying to meet the objectives of SCOP and of this Congress. Thank you very much. Thank you very much, Nuria, the President of the SCOP. Thank you very much, Pedro Luis, the Vice Minister for Education and Research in the Basque government. And now we be ready for pleasure and surprise. Now, I'm going to switch into Spanish because the next thing is that the Aduriz and Eneko, they will make a performance, and then we will have the 15 last minutes, a small talk by Dana Small. So Aduriz and Eneko, Acha, they are going to speak in Spanish, and Dana Small is going to speak in English. We have simultaneous translation, so it's going to be translated Spanish into English and English into Spanish. So you all may need, or most of you may need these devices. I don't know whether you pick up the devices. If that is not the case, we will make a 5-minute break, so you can pick the devices and come back ready for surprise. Does everyone have the devices, or? Not everybody, okay. So 5 minutes and come back for surprise. Thanks for coming back. Dentro del ciclo de charlas abiertas al público, denominado Brain Talks, Pinchos on My Mind, When Gastronomy Meets Cognitive Psychology, tiene un aliciente adicional al tratar de acercar la ciencia a la ciudadanía, y es que, como he dicho en mi anterior intervención, este evento trata de combinar ciencia y placer en una ciudad que es reconocida mundialmente por la gastronomía y por la alta calidad de sus restaurantes, que suman muchísimos reconocimientos internacionales. Esta combinación de ciencia y placer la vamos a lograr de la mano de los dos afamados cocineros, Andoni Luis Aduriz y Eneko Acha, que junto con la interpretación científica de una experta en la materia como Dana Small, nos van a dar una visión distinta de algo tan cotidiano como el comer y los sentidos. Andoni Luis Aduriz trabajó con restauradores tan ilustres como Ramón Roteta, Hilario Arbelaich, Juan María Arzac o Pedro Subijana. Durante los años 1993 y 1994 formó parte del equipo de El Bulli de Ferran Adrià. En 1996 fue jefe de cocina con Martín Berasategui. En 1998 empezó su trabajo en solitario en El Mugariz, restaurante que dirige desde entonces y que ha sido galardonado con diferentes premios y reconocimientos. Entre ellos, está considerado entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Sí, entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Ha sido reconocido por la revista británica Restaurant Magazine como el 4º mejor restaurante del mundo. Posee 2 estrellas Michelin y 3 soles Kamsa, además del reconocimiento de la prensa gastronómica mundial.
Tiene una forma de ver la vida y la gastronomía cuanto menos diferente, porque en su decálogo de trabajo aparecen ideas tan sugerentes como 1. Mirar con ojos nuevos, 2. Pensar con los 5 sentidos, sentir en vez de pensar, explorar, arriesgar. No hay innovación si no hay movimiento. 4. Hacernos siempre las 3 preguntas: ¿con qué, cómo y para qué se hace? Podríamos seguir desgranando otras, pero lo dejamos acá. Reseñas de Neko Hacha. Eneko Hacha ha trabajado en diversos restaurantes del País Vasco, como el Baserri Maitea, el Andramari, el restaurante de Martín Berasategui, el Echevarri de Aspe. Es campeón de España de cocina de autor para jóvenes chefs. Es el mejor cocinero del año por el prestigioso club del gourmet francés Fourchettes. Premio Euskadi al mejor restaurador, tiene 2 estrellas Michelin. El premio al plato más bello otorgado por lo mejor de la gastronomía en 2010. Es premio Chef de l'Avenir por la Academia Internacional de Gastronomía y está al frente del restaurante Azurmendi. Y se distingue por crear nuevos platos, investigar aromas y recrear atmósferas para el comensal. Apuesta por una cocina natural, pero con personalidad y con un ambiente que identifique al plato como el origen del producto. Sus diversos menús presentan una singular jornada sensorial donde la meticulosa atención al detalle cobra gran importancia. Y finalmente, Dana Small es de Yale University en Estados Unidos. Es miembro además de la John Pierce Laboratory desde 2004, doctora en Neurociencia y Psicología Clínica por la Universidad de McGill, en Canadá. Ha estudiado la representación del gusto en humanos, centrándose en definir la especialización funcional de la red gustativa y en comprender cómo la influencia de procesos superiores incide en la codificación del gusto, utilizando resonancia magnética funcional, PET y técnicas psicofísicas. Recientemente también ha investigado cómo interactúan con el código sensorial para la selección de comida factores como el uso de alcohol, la sensibilidad a la recompensa o el código genético. Qué duda cabe que ha publicado en las revistas más prestigiosas del campo y ha recibido diversos premios prestigiosos en su carrera profesional, como el Agimonoto Award for Research in Gustation, el Moscovich Yakos Award for Research Excellence in Psychophysics of Taste and Smell, the Firmenich Flavor and Fragrance Science Award por su trabajo en la integración de olores y sabores, y actualmente es miembro de distintos comités. O sea, tenemos los ingredientes fantásticos para pasar una tarde placentera, primero con la performance de los 2 chefs y luego resumiendo y haciendo el puente entre la cocina y la psicología por parte de Dana Small. Relájense en sus asientos y disfruten. Gracias. Buenas tardes. Nos decía no hace mucho el biólogo Pere Puigdomènech que en el proceso evolutivo la mente, el cerebro, ha buscado seguridad. Y es obvio, si hablamos de alimentación, que esta seguridad se haya buscado, sobre todo cuando entendemos que hasta hace muy poco comer era una gran incertidumbre, por no decir un riesgo, que no daba segunda oportunidad en muchos casos. También nos decía que la mente identifica por comparación y nos explicaba que, evidentemente, para corregir esos posibles errores, generaba unas dosis de satisfacción en aquellos elementos, en aquellos ingredientes que consideraba que eran razonablemente buenos. Cuando hilamos todo esto, nos damos cuenta que la primera comida que nosotros hemos identificado, que no nos ha dañado y que nuestra mente reconoce como buena, es la comida de nuestras madres y nuestras abuelas. Y es la comida que, evidentemente, se queda impregnada, se queda enlazada en lo más hondo de nosotros y, por un lado, desde la perspectiva emocional y, por otra, desde el mecanismo del placer, al final está tremendamente aferrada y va a condicionar todo lo que comamos a partir de entonces a lo largo de nuestra vida.
Dicen los antropólogos que el ser humano ha tenido la capacidad de desarrollarse a lo largo de todo el planeta precisamente porque ha tenido una interacción con diferentes espacios naturales. Es decir, la cocina tradicional, de alguna forma, ha estado identificada con esos espacios naturales, con lo que hemos sido capaces de encontrar en ese entorno. Por ejemplo, nos podemos encontrar con gente como los inuit, como culturas como los inuit, que de alguna forma se alimentan de proteínas. Tenemos otras culturas que básicamente se alimentan básicamente de vegetales o productos naturales de origen vegetal, y entre medio pues todas las culturas que podamos encontrarnos, que van a consumir desde perros hasta gatos hasta insectos, cosas que igual nosotros no comeríamos, pero bueno, eso es así, eso nos ha ayudado para evolucionar. Pero ese mecanismo de evolución no ha impedido que intercambios culturales, que aperturas de nuevas rutas, que conquista de territorios nuevos y que incluso avances científicos o tecnológicos nos hayan ayudado a modificar la dieta que hoy llevamos. Un ejemplo muy claro, pues el más obvio, pues es la despensa americana. Hoy en día no hay ninguna cocina en el mundo, ni en África, ni en Asia, ni en Europa, en ningún continente que no tenga registro de estos productos que salieron de América en los siglos XV y XVI. Esto se ha quedado ahí y, bueno, hoy en día es parte de nuestra dieta. Evidentemente, todos los cambios y evoluciones que ha habido en el ámbito de la alimentación, pues evidentemente no los conocemos. Muchos de ellos se estudian en el ámbito de la antropología, pero muchos de ellos se han quedado, bueno, se han ido perdiendo en el camino. Tenemos algunas huellas impresas, sobre todo a partir de que aparecen los libros de gastronomía, y nos encontramos cosas muy singulares. Nos podemos encontrar, por ejemplo, cómo se comía en la Edad Media. Sabemos que en la Edad Media se comía de una forma que estaba muy condicionada por el momento que se vivía. Evidentemente, la gente pensaba que los alimentos triturados y los alimentos hechos una pasta eran mucho más, daban mucha más capacidad de absorción de nutrientes que los alimentos sin prácticamente tratamiento. Hay que recordar que en aquella época, cada 2, cada 3, cada 4 años había una gran crisis alimentaria, o por guerra, o simplemente por problemas de ambiente, por lo que fuera, había una crisis alimentaria y ellos, con los recursos que tenían, pues evidentemente hacían lo que podían. El resultado, bueno, pues el que ya conocemos, una cocina pesada, con muchos agridulces, con muchos elementos que tapan, muchas especias, solo al alcance de algunas clases sociales. Esto lo refleja, pues, Talleben en su obra, que es la más antigua, una de las más antiguas que se conoce en gastronomía, y que simplemente nos da unas pinceladas de cómo se ha comido en el mundo, ¿no? Pero la alta cocina, como la conocemos hoy, nace con François-Pierre Lavarenne, en el siglo XVII. Es un cocinero que, de alguna forma, marca un antes y un después. Hace una cocina mucho menos sofisticada, quita los dulces, los pasa a los postres, quita las especias y esas especias las cambia por hierbas. Este libro, Le Cuisinier François, es el primer libro donde aparecen productos como la coliflor, los guisantes, los espárragos, los pepinos, las alcachofas y el pescado fresco. Hay un cambio de mentalidad, y un cambio de mentalidad que evidentemente viene a poner en cuestión todo lo que se había hecho en este momento. Y esto lo han hecho otros cocineros en otros libros, François Massalot, Vicente de la Chapelle, François Magan, Menon. Todos son cocineros que de algún momento, cada vez que han hecho un avance poniendo en cuestión lo que había hasta ese momento y, de hecho, corrigiéndolo. Y es muy curioso porque cuando lees de bibliografía gastronómica te das cuenta que todos inciden en lo mismo: aligerar, simplificar todo lo que había anteriormente, pero nunca saliéndose de cierto grado de complejidad y sofisticación. Como cosa curiosa, simplemente entender que son cocineros que en aquella época eran bastante cultos para la media. En aquella época no todo el mundo sabía escribir ni leer. Y bueno, algunos de estos libros han sido grandes bestsellers y, de hecho, han dejado una huella en todo lo que hoy conocemos como alta cocina. También explicar que todos estos cocineros han sido y se ha considerado su trabajo como nueva cocina. O sea, el concepto de nueva cocina no es ni contemporáneo, ni evidentemente nace con aquella revolución de los años 70 del siglo pasado en Francia, sino que cada cocinero de estos, en su momento, se ha considerado que hacía nueva cocina. Un caso curioso es el de Carême. Carême es un cocinero que en el siglo XVII, en un momento de gran convulsión y transformación, no solamente desarrolla su tarea en el ámbito de la gastronomía, sino que aprende también arquitectura. De hecho, él ha dejado una influencia en el siglo XVIII y posterior, en el siglo XIX, de cómo tenían que ser los pasteles, las tartas, esas construcciones muy barrocas, pero también hizo cosas muy interesantes desde la perspectiva actual, que es recopilar
todo el recetario que había hasta ese momento y socializarlo. Lo de socializar es bastante importante. Hubo una revolución a principios del siglo XX que arranca con Escoffier. De hecho, él hace la guía culinaria, esta guía culinaria, que es seguramente uno de los libros más importantes que existen en el mundo de la gastronomía. Él hace un cambio radical. Esta guía se compone de todo el trabajo de los anteriores, una vez más refinándolo, una vez más cambiando las salsas pesadas por fumés, corrige todo lo que son esas salsas que se han heredado, introduce por primera vez, bueno, una de las primeras veces que se introducen alimentos ya no de la cocina clásica, platos de la cocina clásica, sino platos campesinos, y él hace una cocina que prácticamente ha durado una buena parte del siglo XX. Se impuso, corrigió, pero siguió imponiéndose un modelo de cocina hasta que en los años 70 del siglo pasado se produce una gran revolución, la revolución de la Nouvelle Cuisine. Nace en la casa de este hombre, Fernand Point, y evidentemente tiene pues, a Olivier, a Lostogros, Roger Verger, Paul Bocuse, todos estos cocineros generan una nueva revolución. Y ocurre una cosa muy singular. Hasta ese momento, la cocina se entiende como una habilidad manual. Y hay datos curiosos en esa gran revolución que se produce, ¿no? Hay datos curiosos, por ejemplo, que cocineros como Michel Guérard, que han sido claves en esa revolución, que de hecho él lanza una línea de la cocina Mincer y realmente hace una perspectiva nueva de lo que tiene que ser la gastronomía vinculada no solamente al placer, sino también a la salud. Ellos han aprendido de una forma clásica. De hecho, Michel Guérard, en su biografía, una de las cosas que se explican es que recibe el título de mejor obrero de Francia y era un experto tallando chocolate. Es decir, porque la gastronomía durante mucho tiempo, me atrevo a decir desde la propia historia de la gastronomía, ha sido una habilidad artesanal, una habilidad donde el virtuosismo se gestionaba en base a lo que eras capaz de hacer con las manos. Hasta ese momento, hasta los años 70, donde realmente hay un cambio sustancial y la habilidad artesanal empieza a ser una habilidad intelectual. Hay una ruptura porque ya no importa lo que eres capaz de hacer con las manos solamente, sino lo que eres capaz de hacer con la mente, lo que eres capaz de organizar y de proponer. Nace el concepto de cocina de autor, con cocineros en todo el mundo, conocidos, que no solamente ya ejecutan recetas que han heredado, sino que proponen, se convierten en intérpretes y hacen una proyección de la cocina en base a su forma de entender la vida y su forma de entender el mundo. Cocineros como Michel Bras, Alain Ducasse, Robuchon, o en Italia Gualtiero Marchesi, o en España Juan María Arzaco, Pedro Subijana, realmente hacen un tipo de cocina que por primera vez no tiene nada que ver, al menos en concepto, a lo que hasta ese momento había sido la historia de la alimentación y de la cocina profesional. Aparecen platos como estos, platos tremendamente sugerentes. Aparece lo que es la síntesis, la sutileza, la delicadeza, la naturaleza expresándose de una forma como hasta entonces nunca se había expresado, ¿no? Aparecen conceptos como texturas nuevas, sabores, nuevas combinaciones. La gastronomía empieza a ser una experiencia lúdica, no solamente algo que va a manejarse desde una perspectiva puramente sensorial o nutricional. Se tiene en cuenta el valor de lo intangible. No quiere decir que en otras épocas no haya existido eso, porque de hecho las propias especias, como elemento de diferenciación con respecto a lo que comía otra gente, no hubiesen existido, ¿no? Pero existe el valor de lo intangible como nunca se había propuesto hasta ahora y evidentemente aparecen lo que conocemos como paisajes comestibles. Realmente existe y se da un cambio de mirada. Y por ejemplo, hoy en día, ya como evolución de todo eso, podríamos decir que no solamente comemos de la naturaleza, sino que comemos naturaleza. Yo no sé si ustedes alguna vez han comido carbón, no sé si alguna vez han comido una nuez con cáscara y todo, o unas vainas de vainilla. Bueno, si alguien tiene algún tipo de intolerancia, por favor, la responsabilidad es de los organizadores. Yo no quiero saber nada. Por favor, si se atreven, les propongo que se coman una nuez con cáscara y todo. Ni se lo piensen. Si se lo piensan, no se lo van a comer. Aparecen texturas imposibles, por ejemplo, clavos oxidados, madera, pompas, jabones, piedras. ¿Han comido alguna vez piedras? Aquí había alguien que estaba buscando, me ha dicho, yo como de todo hasta piedras. Por favor, una piedra aquí, a la primera fila. Y por favor, unos clavos oxidados. No se lo piensen, no se lo piensen. Se generan elaboraciones imprevisibles.
se hacen quesos sin leche fermentada, carpachos de carne, aceitunas sin hueso, cangrejo vegetal. Y ocurre una cosa tremenda, bueno, una cosa para mí singular. Los restaurantes, los espacios donde se da a comer ya no son comederos. Comederos para humanos. Hay comederos para pollos, comederos para cerdos, comederos para humanos. Ya no son comederos para humanos. Son espacios donde se busca algo más. Se busca sentir y se busca la experiencia. Una anécdota. Masticar con la mirada. ¿Se puede masticar con la mirada? ¿Los sentidos pueden condicionar unos a otros? La respuesta, muchos de ustedes la sabrán, es sí. Un ejemplo. Nosotros teníamos un plato que es un chipirón de anzuelo. El chipirón de anzuelo es un cefalópodo que cuando sale, cuando tú lo elaboras del día, lo pescan a la mañana, lo cocinas al mediodía o a la noche, tiene una tersura, tiene una dureza que, bueno, ayuda, hace falta masticarlo, pero la magia está en esa textura. Hay mucha gente que desconoce realmente que lo que ha comido o identifica como un chipirón tiene poco que ver con lo que es un chipirón de anzuelo, porque tiene una textura totalmente distinta. Detectamos una temporada que la gente se nos quejaba de dureza y no entendíamos nada. Y detectamos lo siguiente, la gente cuando tenía un cuchillo que no cortaba mucho, al hacer el gesto de cortar, si a través de la vista tú estabas interpretando que aquello estaba duro, el veredicto ya estaba echado antes de que tú lo mordieras. Aquello está duro. Condicionaba mucho lo que después la gente iba a comer. Quisimos probar si esto era cierto o no, con un ejercicio muy sencillo. Pusimos unos cuchillos muy afilados, como si fueran estiletes. En el momento que la gente ve cómo se corta un chipirón y que ese corte es como si estuvieras cortando mantequilla, siendo la misma dureza, la misma tersura, pero el mensaje es totalmente distinto a través de la vista, ahí nunca más se quejó nadie. Lo cual quiere decir que antes de masticar, lo estamos masticando a través de la mirada. ¿Se puede degustar con el oído? Pues evidentemente Dana después lo explicará, pero hay gente como Charles Spencer que ha hecho trabajos junto con Heston Blumenthal muy interesantes. Supongo que quizá luego se profundizará más en este ejercicio, pero es un ejercicio tan sencillo como coger una ostra, partirla por la mitad, dársela a probar a la gente la prueba, hace una evaluación. La misma ostra, sin que ellos sepan que es la misma ostra, se da a probar cuando a la gente se le han puesto unos auriculares y en esos auriculares están escuchando la música, el sonido del mar, el agua acariciando la costa, el agua golpeando del mar golpeando contra la orilla, unas gaviotas. Bueno, cuando la gente tenía que evaluar esto, evaluaba como con mucho más sabor, con un sabor a yodo más pronunciado y más sabrosa y más salada, la mitad de la ostra que había estado condicionada por el oído a través de ese sonido, que la mitad de la ostra que simplemente se había comido sin más. Y esto es tan sencillo como que muchos de ustedes probarán estos días aquí chacolí, les parecerá el vino más fantástico del mundo, sobre todo si están bien acompañados, en una buena compañía, que no tengo la menor duda que va a ser así. Alguno de ustedes se llevará una botella de chacolí y dentro de 2 meses, un día que venga cansado de trabajar, que no les ha funcionado el día, que en el laboratorio ha pasado no sé qué, cogerán la botella de chacolí, la abrirán para cenar y se llevarán un disgusto porque el chacolí no es el mismo. El problema no es que aquí nos bebemos el chacolí bueno y vendemos a los turistas el chacolí malo. El problema es que el contexto no es el mismo, se lo puedo asegurar. O sea, que vengan y beban el chacolí aquí. Se puede rememorar con el gusto, todos lo sabemos, está evidentemente reflejado en la literatura, y morder con los dedos. ¿Se puede morder con los dedos? Ustedes han cogido, algunos de ustedes, piedras con los dedos. A lo largo de la historia de la gastronomía, por un ejercicio de buenos modales o no sé por qué motivo, hemos buscado elementos que nos separan de la sensorialidad. Herramientas que evidentemente en algunos casos nos ayudan, pero en otros casos no tienen sentido. Si yo les dijera, toquen a su vecino de al lado con los dedos, ustedes ya están sabiendo qué tipo de mordisco tiene. Ustedes sabrían que después, si lo van a morder, cómo va a ser esa textura. Es decir, lo que nosotros comemos lo avanzamos con los dedos. ¿Alguno ya ha visto que le gusta al vecino de al lado? ¿Se puede imaginar con el olfato? Evidentemente que se puede imaginar con el olfato. Después lo explicarán más atentamente, pero en cualquier caso, yo lo que puedo identificar, y además hablando con Eneco de esto, quizá el olfato, por ser uno de los sentidos que tenemos menos desarrollado, siempre estamos con, ¡ay! Lo tengo en la punta de la lengua y ya sé a qué huele, pero nunca lo acabas de definir, y eso también ayuda a imaginar. En algunos casos, y en el olfato se ve muy claro, el no conocer algo ayuda a imaginar.
Y en el fondo lo que tratamos de explicar es que cuando se come, no solo se come a través de la boca, se come a través de lo que nosotros interpretamos que hay en la boca. Comemos, evidentemente, cultura, comemos paisajes, comemos tradición, comemos el trabajo de otras personas, comemos muchas cosas que acaban poniendo en valor o no aquello que nosotros estamos sintiendo. Y esto es lo que vamos a tratar de enseguida, a través de lo que vamos a hacer ahora, presentaros. Os presento y os pongo en manos de Neko. Gracias. Bueno, siguiendo el hilo de lo que Andoni os contaba ahora, vamos a poner en práctica, os propongo un ejercicio. Un ejercicio que creo que os puede gustar, sobre todo a la gente que venís desde fuera. Vamos a pretender mostraros un poco lo que es nuestro entorno, nuestro país, mediante la gastronomía. Como decía Andoni, la gastronomía no solo es para alimentarse, es para disfrutarla con todos los sentidos. Al primer sitio donde quiero que me acompañéis es al mar. No mar adentro, sino cerca de un puerto. Hay una experiencia que a nosotros nos agrada muchísimo y de la cual hemos debatido muchas veces en el restaurante, que dices, ¿dónde nos gustaría disfrutar de una ostra maravillosa, por ejemplo? La mayoría de la gente llegaba al mismo punto, decía, a mí cerca del puerto, con el aroma, con la bruma, sentirme parte del propio ecosistema donde puede habitar un producto del mar y demás. Decimos, bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el cliente desde el confort del restaurante pueda hacer ese viaje hasta el mar? ¿Qué elementos nos faltan? Tenemos evidentemente el producto principal, tenemos la ostra, tenemos las guarniciones que pueden acompañarlo, pueden gustarnos más o menos, pero bueno, ahí están. Y nos faltaba lo más importante, nos faltaba el agua de mar y nos faltaba la bruma. Bueno, emocionados nosotros decimos, oye, agua de mar tenemos aquí cerca, nos acercamos, la traemos y ya veremos cómo se lo ofrecemos al cliente. Nos vamos al mar, huele perfecto hoy. Cogemos un poquito de agua, la llevamos al restaurante, llegamos al restaurante, oye, hemos traído agua de mar, esto va a ser magnífico, una guarnición perfecta para acompañar la ostra. ¿La olemos? Esto no huele a nada. Esto ya no huele a nada. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, el tema era, hablamos con la gente de la universidad y nos explican, bueno, fuera de su propio ecosistema, el agua de mar pierde esas propiedades. Bueno, entonces ellos nos proporcionan la herramienta necesaria para que nosotros podamos tratar ese agua de manera natural, mediante una técnica física, y abstraer ese aroma. Total, el primer hándicap o dificultad solucionada. Ya tenemos un agua que huele a mar de verdad. Bueno, bien, vamos a presentar ahora la ostra, ¿no? Preparamos la ostra y ¿qué hacemos? ¿Bañamos al cliente con agua de mar o cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos invitarle a ese chapuzón, no? Bueno, pues os invito a que pasemos a darnos una vuelta por el mar, ¿no? ¿Tenemos, Edur? Bueno, es un plato de ostra que lo que lo acompaña ahora mismo es lo de menos. Bueno, es una guarnición. La presentamos delante del cliente. La acercamos a la mesa y entendemos que ahora ya el cliente está dentro del confort del restaurante y que nosotros necesitamos hacerle viajar hasta el mar. En esta jarra tenemos el agua de mar tratada, que huele a mar, y nos faltaba hacerle sentirse en situación. Para eso creamos una bruma que además suena y estamos jugando con los distintos sentidos también, ¿no? Estamos escuchando un poquito el rugir del mar, estamos oliendo el mar y estamos viendo esa bruma para que desde el confort de un espacio podamos seguir comiéndonoslo, ¿no? Es parte importante, cuando hablaba Andoni antes un poco de los paisajes también, para nosotros es poder dar un valor, ¿no? El poder trabajar con un paisaje, ¿no? Poder explicarle al cliente, mediante un lenguaje para nosotros universal que pueda llegar a ser la gastronomía, el origen y un poco la historia, ¿no? Los antecedentes de ese producto, ¿no? Hay un plato que antes ha mencionado Andoni, que son los chipirones de potera. Muchas veces pues, tratas de explicarlo y a la gente le costaba entrar en situación, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos explicarlo? Y la primera idea era, oye,
tenemos un montón de recetas o de huellas impresas, como decía Andoni, que hablan de un plato muy típico nuestro, que son los chipirones encebollados o los chipirones en su tinta. Decíamos, pero queremos darle una visión distinta, queremos que este producto tenga más versatilidad también, ¿no? Entonces pensamos una receta donde el chipirón estuviera lo más natural posible, que estuviera con un golpe de calor, pero que también hiciera reflejo a su lugar de origen o entorno y que además también tuviera ese doble origen que también se viera reflejado en las recetas ancestrales. Entonces cogimos la receta clásica, la desgranamos un poco y le cambiamos un poco la forma. Y nuestra manera de presentarlo, para que el plato hablara por sí solo, además de lo que la gente pudiera haber leído en los libros, era en un recipiente distinto. Lo emplatábamos con un paisaje de mar, Machichaco, que es un paisaje nuestro, muy cercano, y creemos que el plato hablaba mucho mejor que nosotros. Nosotros no somos grandes comunicadores muchas veces, pero los platos pueden comunicarse mejor que nosotros. No solo hacemos pequeñas referencias del mar, decíamos que íbamos a hacer un viaje por el entorno. Nos vamos ahora al campo, vamos a hacer un viaje. En el campo podemos encontrar las zanahorias, podemos encontrar cebollas, podemos encontrar un montón de cosas, tierra y demás. Este es un pequeño homenaje también a la gente que trabaja un poco. Andoni explicaba antes el origen, ¿no?, de la gastronomía y os explicaba también la seguridad, ¿no?, la cocina de nuestras madres y demás. Nosotros confiábamos siempre en la comida de nuestras madres, pero nuestras madres confiaban esos alimentos que nos iban a cocinar a unos productores. Nosotros quisimos hacerles un pequeño homenaje y en este viaje va para ellos también, ¿no? Edurne ha montado aquí una emulsión de tomate. Encima, lo que parece una tierra en realidad no es una tierra, es una técnica que aplicamos con las verduras liofilizadas o ultra deshidratadas. Y obligamos a nuestros clientes a enfrentarse a un paisaje que es una huerta y a que se lo vayan comiendo en vertical, donde poco a poco ellos van a sentirse parte del propio entorno, ¿no? Es un poco difícil, este sí es un plato un poco más difícil para explicarlo desde este escenario, porque la idea nuestra es que desde el ventanal del restaurante podemos ver distintas montañas, campos y demás, y cuando uno se sienta en el restaurante y está... Claro, porque para nosotros esto es un ingrediente más en el plato, es muy importante que el cliente perciba eso, ¿no?, que esté con una ventana perfecta, que es parte del plato también, es la guarnición, que estés viendo esos paisajes, que estés viendo la zona más agrícola y que puedas sentarte y que puedas sentirte parte de ese entorno y de la naturaleza y enfrentarte a ese plato, ¿no? Creo que lo tenemos. Es un plato, se presenta así como os lo estoy enseñando y lo vamos comiendo de hacia adelante y hacia atrás, suave, 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 suave. Y se trata de eso, ¿no?, de hacerle sentir en cada momento, en cada instante, que esté todo medido, ¿no?, que sea casi como un guión de cine, que sepas en cada momento que ese cliente, que luego no depende de nosotros el estado de ánimo que traiga, que no, pero bueno, sí que podemos en ciertos aspectos influir en él, ¿no? Entonces sabemos que hay algo inamovible, que es su entorno, que es donde vamos a sentarlo y qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer para comer. Y tratamos de crear así un clima agradable donde él se sienta parte de esa escenografía también. Seguimos ya, vamos al último ejercicio para que terminemos el viaje. Vamos a irnos a una zona más de bosque, donde vamos a encontrar los musgos que van cayendo y arrecian por las paredes. Y bueno, Edurne está incluyendo distintos elementos de nuestra naturaleza, desde manzanas, desde musgos, desde flores anisadas, un montón de cosas que nosotros encontramos en nuestra vegetación. Se nos está yendo de las manos aquí la masa que está viva. Claro, estamos hablando de naturaleza. La naturaleza está viva y en constante evolución. No siempre la podemos controlar. Esto es lo mismo. Eneko, Bye. Una pregunta. Sí. Esto es el plato de musgo. Sí. Pero el musgo suele estar en las paredes. Sí, suele ser vertical. Sí. Pues como nosotros nos gusta también acercarnos y asimilar la naturaleza lo máximo posible, es un plato que para nosotros es una tontería, pero es toda una revolución. Porque si queríamos reflejar un musgo en la pared, los musgos en la pared son verticales. Y es un plato que para el asombro de nuestros clientes lo presentamos en vertical. Os lo enseñamos.
Lo presentamos en vertical, es así. O sea, es de arriba hacia abajo y el cliente te pregunta desconcertado, ¿cómo tengo que comerme esto? Bueno, hay dos opciones, de abajo hacia arriba o tumbamos el plato otra vez. Como aquí nosotros podemos jugar un poco como Dios, podemos hacer lo que nos da la gana. Así que, bueno, este era un pequeño recorrido para acercaros un poco a lo que son nuestros paisajes, para que entendáis que la gastronomía puede ser un lenguaje que nos acerque a nuestra cultura y a nuestro entorno, pero no todo es lo que parece. Y vamos a pasar a unos ejercicios prácticos donde vamos a jugar con vosotros. 6 voluntarios que si no vienen los elegimos nosotros. O sea que... Uno. Podemos terminar a una hora razonable o podemos terminar a las 11 de la noche. Las puertas están cerradas. No van a salir hasta que no vengan aquí los voluntarios. Nos faltan 4, 3, 4, 5 y 6, ya está. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues ahora viene lo bueno. Porque lo difícil es ponerse aquí. Pero empieza lo bueno. ¿No, Eneko? Vamos a jugar con ellos. Vamos a jugar. Ahora, parte de la charla la vais a llevar vosotros. Nos tenéis que decir qué sentís, a qué os sabe. ¿Lo probáis? No tenéis intolerancia a nada, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna intolerancia? ¿No? Entonces, solemos proponer sentir, qué os recuerda, qué pensáis que puede ser. ¿Tendríamos un micrófono? Complicado, ¿no? Complicado. Lo más primario. Algo que quema, así que como ¿Algo tostado? ¿Quema? Sí. como la crema catalana. Como una crema catalana que, bueno, Bueno, viene a ser azúcar quemado, caramelizado. Como el azúcar quemado, ¿no? Azúcar quemado. Burnt sugar. Azúcar. Ok. Bueno, antes ha dicho carbón, pensaba en carbón o Ajá. especuloos. Ajá. ¿Puede ser por el, Podría ser, quemado? podría por el tostado? Burnt sugar, but it wasn't sweet. Perdonar porque, o sea, muy bien, vale. azúcar quemado pero no era dulce. Sí, un flan cuando se te ha quemado. Un flan Azúcar cuando se te ha caramelizado quemado. también. Meringue, burnt meringue with cinnamon, zimt. Merengue. Azúcares. No andan mal esta gente, ¿eh? No andan mal. Bueno, pues efectivamente, lo singular es que habitualmente esto cuando se lo damos a probar a un cocinero, lo primero que dice, o una persona en general, lo que pasa que una persona normal, lo que pasa que vosotros no sois normales. O una persona normal, lo primero que nos dicen es azúcar quemado. Y cuando la gente espera que va a haber truco, es verdad que sofisticas un poco más la respuesta, ¿no? Pero a priori, cuando nadie sabe lo que es, lo primero que dice es azúcar quemado. Y es cierto que es azúcar quemado. Lo que ocurre es que es lactosa. Y lactosa tiene un nivel de dulzor mucho más bajo que la sacarosa. Con lo cual, tú estás probando algo que es en aroma azúcar, tostado, un caramelo, pero en lo que es a nivel de dulzor es mucho más bajo. Y la gente suele disparar antes la respuesta que pensar lo que está sintiendo. Y esto es, bueno, esto es bastante singular. ¿Les atacamos otra vez? Vamos a seguir atacándoos porque ponéis cara de que no os ha gustado. Bueno. Por favor. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Probarlo. ¿Qué os parece? No penséis demasiado, tenéis que sentir, no penséis Frío, demasiado. caliente. Eucalyptus. ¿Eucalipto? Al oler agua, algo de menta o algo así, pero al probar agua caliente. Ajá. Agua caliente. Something with mint, mantle. Yeah. Ajá. Eucalyptus probably. Ajá. Bueno, parece algo que tomas cuando estás resfriado. Ajá. Salmiak, Agua regaliz. Tú ya habrás tomado algo así cuando sales por las noches, ¿no? Menthol. Ajá. Menta también, la pastilla esta para aclarar la garganta, por ejemplo. Muy bien, menta. Bueno, no vamos mal. Evidentemente. Bien, perfecto. Es mentol, disuelto en agua caliente. El mentol primero disuelto en un aceite y después con agua caliente. ¿Por qué hacemos esto? Bien, habitualmente cuando esto se lo das, volvemos a lo mismo, a gente, por ejemplo cocineros, ellos disparan y dicen pasta de dientes, crema para el resfriado, pasta dentífrica,
Y depende cuál es tu cultura, la gente suele decir, como me dijeron una vez, me dijeron pomada para caballos. Depende de cuál es tu contexto, tu cultura y dónde lo identificas, pones ahí el disparo. Lo cierto es que es mentol y con agua caliente. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2002, un investigador que es, no recuerdo, en el año 2002 fue cuando se descubre que el mentol actúa en la boca no como si fuera frío, una sensación parecida al frío, sino que exactamente igual que el frío. Nosotros hemos dado agua caliente con mentol porque habrá muy pocas ocasiones en la vida donde estáis tomando algo caliente y frío a la vez. Pero en vez de sentir y explicar que estáis sintiendo calor y frío a la vez, me estáis disparando sin sentir, me estáis diciendo lo que pensáis. Y este ejercicio normalmente trata de decir, otra vez has hablado sin pararte a sentir lo que está pasando, ¿no? Pero vamos a ir más allá. Les vamos a dar un poquito de agua para que se aclaren. Hombre, faltaría más. Un poquito de agua para cambiar el sabor. Espero que todo esto junto no sea nocivo para la salud. Un poco de agua para quitar el sabor. Huelen el agua, qué raro. Sí, agua, pero... Saffron? Saffron? Sí. ¿Azafrán? ¿Azafrán? Tastes like old water. A ver qué estáis dando, oye. Agua mineral de una masa de minerales. Ajá. It's like licking the roof of a cave. No tengo ni idea. Está muy bien. Nos hemos equivocado, no era el agua. No. Ahora les doy el agua. Ah, bien. Ramón, ¿qué es? Pues es un destilado de azafrán. Ojo, no es un destilado de azafrán. Es un destilado hecho con el mejor azafrán del mundo. Permíteme que lo diga. Es unos productores que la mancha que hacen tienen un azafrán que es extraordinario, con unas notas de aroma espectacular. Pero bueno, aquí vuelve a pasar lo mismo. Te condiciona mucho lo que ves, lo que tú reconoces, el tipo de azafrán que tú conoces, que esto también es importante. Es decir, bueno, el registro y bueno, una serie de condiciones. Pero bueno, era azafrán, era simplemente un destilado de azafrán. Por cierto, hemos extraído los aromas después de hacer un trabajo con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el Departamento de Química Agrícola, con el equipo de investigación, que son los que nos han ayudado a conseguir extraer todas las características aromáticas del azafrán. O sea que no lo hemos inventado. ¿Y este, Andoni? Vinagre fuerte. My son's feet. It's vinegar. Ajá. Mostaza. Ajá. Yeah, vinegar and acetic acid. Ajá. Ok. Pues parece una botella de vino, pero después de beberla, después de 2 semanas abiertas o más. Bueno, Ramón. Pues es un destilado de vinagre balsámico. ¿De cuántos años? No lo sé. Bueno, puede ser de 10 años, un vinagre de 10 años, de estos que cuando te lo encuentras casi hecho un jarabe, con una complejidad tremenda, con un toque de dulzor. Le hemos quitado todo el cuerpo y nos hemos quedado solamente con el aroma. Bueno, en fin, simplemente para que vayamos pensando, ¿no? Les vamos a hacer oler en este momento. Bueno, ya os hemos hecho probar, yo creo que ya habéis tomado dosis de todo lo que se puede tomar. Vais a oler, si os parece bien, vais a oler. Vale. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Bien. Para oler, las mujeres seguramente lo saben mejor que los hombres. Para oler, con un stick, moverlo, abanicarlo delante de la nariz. Eneco, tú nos dices qué es, ¿vale? Cucumber sprouts. Ajá. Ajá. Fresh flowers. Ajá. Sí, algo floral. Floral.
I'm very faint, I can't smell very much. Ok. Pepino puede ser también. Pepino. ¿Te atreves con algo? ¿Eneco qué es? Dulce, herbáceo y floral. Aldildo amil cinámico. Ok. O sea, es dulce, floral, ¿no? Sí. Son notas dulces, florales, herbáceas. Ok, perfecto. Vamos con la segunda. La segunda. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué os parece? No vale copiar. Echarle imaginación. Si no tenéis nariz, inventároslo. Si no tenéis olfato, no pasa nada. Tierra húmeda. Tierra húmeda. Algo de col o barniz. Ajá, ajá. Smell flowers in this one. Flowers. Ajá. Me too, flowers. Flowers. Non lo so. Ajá. Hay un árbol que creo que es el tilo. Ajá. Suele tener esas notas. Unas flores blanquitas así. Ok. En primavera suele oler así parecido a esto, pero no sé. Rosa y miel. Rosa y miel. Miel. Bueno, es posible que lo tenga el tilo, es posible que algunas flores lo compartan este. ¿Ok? Bueno, vamos a ir todo lo rápido que podamos. ¿Ok? Son 12, o sea que no os preocupéis. No. No sé. Como jazmín. Sí, algo Ajá. así. Yes, wood or herbs. Woody herbs, I'm not sure. Paso. Okay. Herbs of fish, probably. Ajá. Honeysuckle, freesia. Fresa. Ajá. A mí huele como a hospital, así a un sitio donde hay medicamentos. Sí, así. sí. Bueno. Balsámico y herbáceo. Es balsámico, una mezcla de balsámico, herbáceo. Bueno. Bueno. Enseguida terminamos, ¿eh? No se preocupen. Así de pronto me ha recordado la mercromina. 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 Pear drops. A childhood sweet. Bonbon. Petróleo. Ajá. Aquí también. Color to paint walls. Color to paint a wall. Paint a wall. Ah, ok. Mothballs. Ah, ok. Si a mí algún producto químico como para pintar o barras o algo así. Ajá. Pegamento y esmalte de uñas. Muy bien. Bueno, no está mal, no está mal. No vamos descaminados. ¿Este es el último? No. Bueno, faltan dos, este y otro, no pasa nada. De todos modos, a ver qué gasolina echáis, porque si huele a laca de uñas vuestra gasolina... ¿No sabes? Bueno, esto normalmente, si os lo encontráis en la naturaleza, en una hierba, os estoy dando muchas pistas, ¿eh? Avisa del peligro habitualmente. Hay hasta un veneno que huele a esto. Is it almond or cyanide? Is it cyanide and almonds? That sort of smell? No sé. No. Almendra. Cookies with nuts, probably. Galletas. Mandolin. Ajá. Sí, alguna planta aromática, pero no sé. Ajá. Bueno, es almendra amarga, ¿no? Almendra amarga. Muy bien. Y vamos con la última, que es la que más os va a gustar. Os va a apasionar esto que vais a oler. Bueno. Madre mía, yo tengo ya el olfato. Bueno, es la última. Igual es lo que hueles.
Yo creo que me voy a arrepentir de haberos dado esta molécula para oler. No sé por qué, lo intuyo. Sinceridad. Yo prefiero no decirlo. Sí, Mejor. Yo prefiero que no lo digas. It's a trip to the hospital. I'm not sure. Ajá. Como cuero. ¿Como cuero? Oh, ok. Oil, probably. You blew out my olfactory system. I can't smell anything. No. I'm sorry. Yo también prefiero no decir como aquel. Yo... Bueno. Mientras no os destrocemos el hígado... Matices animales y fecales. Bueno, es indol, una molécula que está en las aguas fecales. ¿Ok? Bien. Ramón. Está terminado. ¿Está terminado? ¿Tenemos para untar? Ahora, las 6 moléculas juntas. Las 6 moléculas juntas. Esa, Ramón. Pásaselas tú. Las 6 juntas. La mezcla de una proporción de las 6. Tenéis que... Tenéis que darle, ¿eh? Tenéis que darle porque no me hacéis ni caso. Pero dale, pero que le tienes que dar, que tienes que olerla. Tienes que oler lo que pasa adelante. Bueno, os lo digo yo para terminar. Jazmín. El jazmín absoluto se consigue con 80 moléculas aromáticas. El jazmín, la naturaleza tiene más de 120 moléculas aromáticas. El jazmín simple se puede conseguir con 5 o 6 moléculas aromáticas. Lo sorprendente es que mucha gente no sabe que una de las moléculas puede ser, por ejemplo, el lindol, que en su proporción ayuda a conseguir esa mezcla, ¿no? Bien, bueno, yo creo que se merecen un aplauso por atreverse a subir. Muchísimas gracias. Eneco. Después de esto, simplemente una reflexión, ¿no? Lanzar una pregunta. Vosotros que sabéis bastante más que nosotros de esto. Para terminar. O para empezar. Eso, para empezar. A ver si existe el placer objetivo o si realmente son nuestros sentidos los que interpretan cada caso de una manera distinta. Espero que podáis ayudarnos en esta pregunta y respondérnosla. Dana puede ser una buena primera respuesta, nos la puede dar ella. Seguro que nos la da. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias. Now, please, Dana, come to the stage to give us this 15 minutes interpretation about the cooks, the show. Thank you very much. Yeah. Buenos noches a todos. Good evening, everybody. So for the next 15 minutes, we'll consider a little bit about the science behind flavor. I also want to do a demonstration, and for this, you should be receiving a jelly bean. I don't see them being handed out, so maybe I'll remind backstage we have some bowls of jelly beans coming out. Now, I'm not going to try to sell you on the merits of a jelly bean. This is for pure science. I just want to ask you to hold on to it until I instruct you to eat it. So I suppose I should also start by congratulating the Basque Culinary Institute on their opening, and also thank you for the invitation to be here. It's absolutely wonderful to be here in San Sebastian. I've really enjoyed the demonstration tonight. It was fantastic. I also want to thank ESCOP and the BCBL. So flavor. Flavor is, as you have heard and seen and tasted and smelled, a multisensory experience. So eating and drinking really engage all of our senses. But at the core is taste and smell. In this diagram, it's a cartoon made for me by a friend. Let's see.
What you see are two chefs. This is a chef working with the taste system, and this is a chef working with the olfactory system. And the slide is designed to tell you about the relative contribution of taste and smell to flavor. So first of all, you can see that the taste chef looks relatively dissatisfied with how he's doing. He's working with bitter, sweet, sour, and salty, and maybe savory, and is absolutely unable to reproduce the American classic turkey dinner. On the other hand, our olfactory chef is smiling. He has many more ingredients to work with, and he's doing a very good job of recreating turkey. The point here is that flavor is about, arbitrary, but about 75% smell. And the flavor of foods really requires the olfactory system, not the taste system, yet we refer to it as taste. And this is because it feels like it comes from our mouth. In fact, there are two ways to smell. You can smell with your nose and you can smell with your mouth. So imagine fresh-baked cookies. You sniff in, and the volatiles, or airborne molecules, go up into the nose and bind to an olfactory receptor neuron. Now imagine eating the chocolate chip cookie, you chew, and those same volatiles come back through this area called the nasopharynx and interact with those same olfactory receptor cells. It is this binding of the molecules with the receptors that begins the process that gives rise to the sense of cookie or turkey. This is really the beginning of flavor. Now, you know that when you eat, you don't sense things in your nose, you sense it in your mouth. How is this so? The answer is that there are a series of oral capture illusions that bring the different ingredients that are flavor into a common space and time, or what flavor scientists and cognitive scientists like to call receptive fields. So let's consider the tongue. This is my drawing of the tongue. In green are taste buds. And the first thing you can notice is that they're only on discrete parts of the tongue. You have some taste buds at the back, the side, and the front. Yet, when you eat, it feels like the flavor is coming from over the entire mouth. In fact, touch captures taste. Here you see a long-handled Q-tip, and this is from an experiment that was done in the early 90s by Todrank and Bartoshuk. And they have dipped the Q-tip into sweet water, and they place it on the tongue, starting in an area where there are no taste buds, and they ask their participant to say how sweet the Q-tip tastes. And at the beginning, they say, well, this doesn't taste sweet at all, and that's because no taste receptors are being stimulated. Then they move the Q-tip to an area where there is a higher density of taste receptor cells, and the subject says, this tastes sweet. Now, what do you think happens when they move back to areas where there are no taste receptor cells? Does the sensation go down? Does it go away? No, it doesn't. In fact, it stays just as strong because the touch of the Q-tip captures the taste. Then it turns out that taste captures smell. And this is where you need your jelly beans. I don't know, did they go out into the audience? Do you guys have jelly beans? Yes, okay, very good. Okay, this only works if we all do it together. So follow these instructions carefully. First of all, hold your nose. This stops you from breathing through the nose. You can breathe through the mouth. And it stops those volatiles from going back into the nasopharynx and up to the olfactory epithelium. Okay, now pop the bean in your mouth and chew. And you should experience taste, sweet probably. Now let go of your nose and breathe, and all of a sudden the flavor should pop into your mouth. So now you've seen that taste and smell are distinct. The smell, the flavor, the identity of your jelly bean really depends on the olfactory system, but even that now that you know that, you still sense it as coming from your mouth. Okay, so now we have all of the ingredients for flavor into a common space, and now they can begin to interact. Okay. So the senses interact with each other, and even within modality. These are some data from a colleague who looked at the influence of mixing tastes together. So what you see are ratings on this axis of sweetness, sourness, saltiness, sourness, and bitterness.
The dark bars are for the pure stimulus, so sucrose, sodium chloride, citric acid, and quinine sulfate. Next to that are bars that represent mixtures, either mixtures of 2 or 3 or 4 other tastes. And the thing I want to point out is that whenever you add sucrose, so something sweet, to any of the other tastes, the rating of saltiness of sodium chloride goes down. The rating of sour goes down, and the rating of bitter goes down. So sweet inhibits these other sensations. Now that can be useful if you're a chef and you want to get rid of a bitter note, and so you can add sweet. However, you also decrease salt. So this is actually a way in which your physiology conspires against you, because if you want a salty note, then you have to add salt back into the foods, and this is how we end up oversalting many of the foods that we eat. Taste can also influence smell, and my favorite example of this is chewing gum, which I like to chew, but the flavor goes away all too fast. In fact, this is not the fault of the olfactory system, this is the fault of the taste system. So what happens when you chew gum is that the sensation of peppermint, let's say, decreases over time. So Andy Taylor and his colleagues measured this sensation of the sweetness and the peppermintiness of chewing gum, and it decreased over time. And then what they did was they pipetted just a little bit of sweet back into the mouth. And what happened was that not only did the sensation of sweet go up, but also peppermint. So they didn't add peppermint to the mouth. The peppermint was there the whole time. It's just that the taste enhanced it. It also helped capture it and bring it into the mouth. So taste and smell, as well as the other senses, interact and really influence each other in some very interesting ways. At the beginning, I also said that flavor is a multimodal experience, and you heard some of this from the chefs. This is an experiment by a colleague, Charles Spence, who's at Oxford, and he actually won an Ig Nobel Prize for this work, this improbable research. So what you see here is a subject in a sound booth, eating a Pringle, wearing a mic, and the crunch of the Pringle is being mic'd back to the subject, and they either dampen it or amplify it. And what happens when they amplify it is that the chip seems to be crispier and fresher. So this is an example of how sound can really influence the very sensation of flavor. And of course, you heard about this as well. Our molecular and other cuisines have caught wind of this and have been playing around with sounds also. You see Hal Blumenthal watching on as a diner crunches a carrot. Now, unfortunately, when it was first introduced, it didn't catch on because these are sort of big and bulky and they interfere with hairdos. I've been wearing my translator. And so it didn't catch on really at first, but now that we have iPods and earbuds, you can go to the Fat Duck and get a seafood dish served with a side of Seascape Sound, as you heard. Color also interacts with taste and smell. A general trend in the literature shows that the darker something is, the more intense the flavor seems to be. And this is because we have learned that the darker something is, the more ingredients are there. And so you actually perceive and will rate the intensity of flavors that are darker in color as stronger, even though they're not. You can use color to help guide your choice for your favorite beer. And of course, the wine experiments, which are now quite well known. You see 3 cups of wine. In fact, they're all the same wine, white wine. This has a little bit of food coloring, and this has a lot of food coloring. And you ask subjects to describe the qualitative aspects of these 3 wines. And what you find is that when people sample the rosé, it's quite fruity. When they sample the white, it's fuller and more complex. And when you sample the red, it's even the fullest body. Now, you may think, of course, this is all the same wine, remember, this is just the color. And so you may think that falling for this is a sign of culinary insophistication. Well, in fact, these effects, in particular of sound and of sight, are highly dependent on experience. So it's the case that the more expert you are with wine, like a sommelier, the more you're fooled by the color. And this is because, as you were hearing earlier from the chefs, appreciation for flavors
is built over time. It's experience dependent. And so your expectations can really influence at a very primary level what it is that you are sensing. And molecular cuisine has captured this, as you see in the different colors of caviar, sometimes to create surprises and make eating funner and artful. So I'm primarily a neuroscientist, and I can't finish this public lecture without showing at least one or two brains. This is some work from Jim Nitschke, and what you're seeing here is some color in the primary taste cortex that represents responses to some bitter tastes. The thing I wanted to point out is you see these two top lines. These are the response to a strong bitter. It's the exact same stimulus, but in fact they're significantly different. The top line produces a greater response. Why? It turns out the experimenters told the subjects when they were tasting one of these bitter tastes that they were getting the very aversive bitter taste. Then the next taste, they were told this is the mild bitter taste. And the subjects believed the experimenters, and their brain responded less to the same intensity bitter, but when they were told that it was the milder version. And as a result, they perceived it as less intense. So expectations influence early cortical areas, and this is how you end up influencing your overall sensation of flavor. This is an example of recent data from my lab showing responses in these same areas. This is taste cortex. And this area is responding differently to sweet and tasteless solution, just depending on whether subjects expect it or not. So as you were seeing earlier, just by, if you think that you're going to taste something bland and it turns out to be sweet, your brain will respond more than if you taste something sweet and you thought you were going to taste something sweet. This is the cheddar cheese experiment. The same odor, sniffed, produces different responses in the orbitofrontal cortex, which is an area of the brain important for perceived pleasantness. So here you see the response when the same odor is labeled cheddar cheese, and then when it is labeled body odor. This is a British sample, I should say. If it was here, it would have to be Manchego or something like this. So the exact same stimulus giving rise to completely different responses, or at least a larger response when it is something that is liked compared to when it is something that is not liked. In this case, the pleasure would be in the brain rather than in the stimulus. And finally, this study has had a lot of media attention. I'm not sure if it's good to tell the chefs because it basically tells you that the more you charge, the better it will taste. So this is the same area, orbital frontal cortex, and this is in response to sipping wine. This is all the same wine, but the subjects don't know that. They're told they're sipping either from a $45 bottle of wine or a $5 bottle of wine, or a $90 bottle of wine or a $10 bottle of wine. So you can see that we've moved now even beyond the sensory modalities to economics. And this can have a profound influence on how you perceive the flavors that you eat. And so what I hope I've demonstrated is that there are a plethora of pathways by which chefs and culinary arts can influence what we are going to experience and make eating more artful and certainly more unique. And I thank you for your attention. Well, thank you very much. Now we have a 10-15 minutes break, and then we can come back as, for the scientific talk by Dana Small. So now the opening for the city is over, and then the scientists can come back for the scientific part. Thank you very much. Sí, perdón, en castellano entonces, para el público en general, ahora termina el acto público, vamos a tener 10-15 minutos de receso y luego comienza ya las charlas científicas del Congreso. Muchas gracias. So tonight I'll be talking about flavor perception, a little bit of the science behind flavor perception. And the goal is not to describe all of the artistry that people will see from the chefs,
but to give an appreciation for some of the cognitive and biological processes that the chefs will inadvertently be using to create their experiences. So flavor is a multimodal sensation, which means that when you eat or you drink, you engage all of your senses. As well, you engage expectations and beliefs, and together, all of these variables create the flavor percept. Well, I think that flavor is an important topic for many reasons. One, it's very interesting. We all have strong feelings about foods and wines and flavors, but also our food environment in the past 50 years has really changed. And it's likely that flavor perception and how perhaps eating these novel foods is maybe changing our perception and changing the way that we eat, which of course has incredible importance for the obesity epidemic and understanding what might be contributing to the epidemic and of course how to solve it.